Modelo anatómico del sistema nervioso. Trabajo realizado para la asignatura Anatomía para Químicos por el equipo número 5 del Salón 8. El sistema nervioso regula las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante impulsos nerviosos. Este sistema tiene a su cargo nuestras percepciones, conductas y recuerdos, e inicia todos los movimientos voluntarios. Aquí se puede observar la estructura anatómica la cual representa al sistema nervioso. Cuando nos referimos al sistema nervioso, se hacen dos tipos de clasificaciones para su estudio. Principalmente se encuentra la clasificación según su anatomía, el cual incluye al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Igualmente, existe una clasificación funcional que consiste en diversas partes tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, el cual involucra al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. Incluso se puede mencionar al sistema nervioso entérico. La diferencia principal entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico es por su conformación. El sistema nervioso central está formado únicamente por el encéfalo, que se subdivide en cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, y la médula espinal, que se encuentra en la cavidad craneana y el conducto cerebral, respectivamente. El sistema nervioso central contiene la mayor cantidad de tejido neuronal, principalmente en el encéfalo. Por el otro lado, el sistema nervioso periférico es todo tejido nervioso que se encuentra fuera del encéfalo y de la médula espinal. El sistema nervioso periférico contiene varios componentes en los que encontramos a los nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Estos se encuentran distribuidos a lo largo del cuerpo humano. Nos adentraremos a la clasificación por función, clasificación exclusiva del sistema nervioso periférico que coadyuva con el sistema nervioso central para el completo funcionamiento. La subdivisión del sistema nervioso periférico comprende la parte voluntaria y la involuntaria. Empecemos con el sistema nervioso somático. Tiene la característica de ser un sistema voluntario. Se hace una excepción de los largos reflejos. Implica neuronas sensitivas y motoras. Las neuronas motoras conducen los impulsos a los músculos esqueléticos. Dentro de los sistemas involuntarios encontramos al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso entérico. El sistema nervioso autónomo consiste en neuronas sensitivas y neuronas motoras. Los principales receptores se encuentran en órganos viscerales como el estómago y los pulmones. Estas señales se irán hacia el sistema nervioso central y las neuronas motoras se encargarán de estimular al músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas. La zona motora del sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la división simpática y parasimpática, una encargada para la frecuencia cardíaca, aumentarla, y la otra para reducirla. Por lo tanto, la simpática ayudará a realizar actividades de emergencia, mientras que la parasimpática a ejecutar actividades de reposo y de digestión. El sistema nervioso entérico abarca el tubo digestivo. La comunicación es importante debido a que involucra a las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Este sistema se encarga de monitorizar cambios químicos en el tubo digestivo y a la distensión de sus paredes. Las neuronas motoras entéricas coordinan la contracción del tubo digestivo. Regula las secreciones de los órganos digestivos y la actividad hormonal. Este fue un pequeño resumen de la organización del sistema nervioso, pero quédate con nosotros para conocer más acerca de este sistema tan complejo y vital para la vida. Al tejido nervioso lo conforman dos tipos de células, que son las neuronas y la glía o células de sostén. Podemos observar en la imagen de la diapositiva la estructura básica de una neurona, así como su clasificación en sensitivas, motoras e intercalares, según el lugar desde donde transmiten y hacia los lugares donde llegan los impulsos eléctricos por las evaginaciones. De ahí viene otra clasificación de las neuronas según el número de axones y dendritas que poseen. La sinapsis facilita la transmisión de impulsos que, de acuerdo a que se ocurre entre axones, dendritas y una neurona a otra, se clasifica en axodendrítica, axoasónica y axosomática. También puede ocurrir por medio de la liberación de sustancias químicas o por el movimiento de iones que permiten la propagación de una corriente eléctrica.
El segundo tipo de células del tejido nervioso es la glía, que son células de sostén no conductoras y están ubicadas cerca de las neuronas. En el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico se encuentran los distintos tipos de células gliales, de las cuales a continuación se describen sus funciones. Como ya se mencionó, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, contenidos en la cavidad craneana y en el conducto vertebral respectivamente, que flotan esencialmente en el líquido cefalorraquídeo que ocupa el espacio entre las dos capas meningias internas y que el encéfalo además se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico, que se continúa con la médula espinal. Estas estructuras están protegidas por el cráneo y las vértebras respectivamente y están rodeados por tres membranas de tejido conjuntivo denominadas meninges. Describiendo las membranas desde el exterior hacia el interior, se encuentra primero a la dura madre, que es la capa más externa gruesa de tejido conjuntivo denso, luego a la aracnoides, formada por una red de cordones de tejido conjuntivo laxo, con fibroblastos alargados, y por último a la pía madre, que es una capa de tejido conjuntivo cuya superficie interna está tapizada de una capa fina de epitelio escamoso. Se puede observar el lugar donde se encuentra cada una de las membranas en las respectivas imágenes, cubriendo a la médula espinal y a la cavidad craneana. El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal y constituye la parte inferior del tronco encefálico. Al hablar del bulbo raquídeo, estamos hablando de una estructura que no es homogénea en su composición y función, al contrario, esta estructura está conformada por diferentes núcleos, empezando en ellos algunos de los tractos nerviosos más conocidos. Generalmente se considera que el bulbo raquídeo es principalmente divisible en tres partes: pirámides bulbares y decusión piramidal. Su forma se asemeja a bates de béisbol colocados uno al lado del otro. Se encuentran separados por el surco medio anterior. En esta se localizan los haces de fibras nerviosas que conectan la corteza con el bulbo y la espina dorsal. Es en esta zona donde se conecta el cerebro con el resto del organismo, enviando información motora hacia fibras musculares repartidas por todo el organismo. 2. Lemniscos y decusión lemniscal. Son haces de fibras nerviosas que transmiten la información entre encéfalo, específicamente el tálamo y médula espinal. En este caso, la información que llevan es principalmente de tipo sensorial. 3. Complejo olivar. Esta estructura se sitúa en el tronco del encéfalo, estando parte en la protuberancia y parte en el bulbo raquídeo. La región presente en el bulbo conecta con el cerebelo, estando vinculada al control de la motricidad. Entre las funciones del bulbo raquídeo se encuentra la de transmitir la información de la médula espinal al encéfalo y viceversa, el control del ritmo cardíaco y la tensión arterial, la regulación de la respiración y de igual forma participa en la nutrición y digestión. La protuberancia se sitúa directamente por encima del bulbo y por delante del cerebelo, midiendo alrededor de 2.5 centímetros de largo. Contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo, cuyas conexiones son provistas por grupos de axones. Otros núcleos localizados en ella son el área neumotáxica y el área amnéstica, que junto con el área rítmica bulbar ayudan a controlar la respiración. Además, presentan núcleos asociados con los 4 nervios craneales, que son los trigéminos, abducens, faciales y vestibulococleares. El mesencéfalo, o también conocido como cerebro medio, es una estructura que se encuentra ubicado en la porción superior del tronco del encéfalo. Ya que el programa no nos lo señala correctamente, es esta pequeña porción pequeña. Se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo, con una longitud aproximadamente 2.5 centímetros de largo. Se pueden observar sus dos regiones, la anterior y la posterior. De igual forma, los folículos superiores e inferiores. En la siguiente imagen observamos un corte transversal del mesencéfalo, en el cual
Se distinguen dos regiones. La región anterior, que contiene un par de tractos denominados pedúnculos cerebrales, que conducen los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, la protuberancia y el bulbo. La región posterior es denominada tegmento o tectum. Esta representa 4 elevaciones, 2 superiores denominadas colículos superiores, que contienen núcleos que actúan como centros de reflejos visuales. Las 2 elevaciones inferiores llevan el nombre de colículos inferiores. Forman parte de la vía auditiva, ya que perciben impulsos de receptores para la audición en el oído interno y los envían al encéfalo. Asimismo, el mesencéfalo contiene otros núcleos, como la sustancia negra derecha e izquierda, que son núcleos grandes y pigmentados. Los núcleos rojos derecho e izquierdo con coloración rojiza debido a la presencia de un pigmento férrico y otros núcleos que se relacionan con 2 pares de nervios craneales, los nervios oculomotores y los nervios trocleares. El cerebelo ocupa la porción posterior inferior de la cavidad craneal detrás del bulbo raquídeo y protuberancia. Lo separan del cerebro la tienda del cerebelo o tentorio, una prolongación de la dura madre, la cual proporciona sostén a la parte posterior del cerebro. Este se une al tronco del encéfalo por medio de 3 pares de haces de fibras o pedúnculos cerebelosos. En su visión superior o inferior, el cerebelo tiene forma de mariposa, siendo las alas los hemisferios cerebelosos y el cuerpo el vermis. Anatómicamente se distingue en el cerebelo una porción impar y mediana, el vermis, conectado a 2 grandes masas laterales, los hemisferios cerebelosos. La superficie tiene surcos de dirección predominantemente transversal que delimitan una lámina delgada llamada hojas del cerebelo. También hay surcos más pronunciados, las fisuras del cerebelo, que delimitan los lóbulos, cada uno de los cuales puede contener varias hojas. Por lo tanto, el cerebelo está formado por un centro de materia blanca, el cuerpo medular del cerebelo, desde el cual irradia la lámina blanca del cerebelo, forrada externamente con una capa delgada de materia gris, la corteza cerebelosa. Dentro del campo medular hay 4 pares de núcleos de materia gris, que son los núcleos centrales del cerebelo, irregular, emboliforme, globoso y fastigial. Su principal función es la coordinación de los movimientos. Evalúa cómo se ejecutan y en caso de que no se realicen de forma armónica y suave, lo detecta y envía impulsos de retroalimentación a las áreas motoras para que corrijan el error y se modifiquen estos. Además, el cerebelo participa en la regulación de la postura y el equilibrio. El diencéfalo es la parte del encéfalo situada entre el telencéfalo y mesencéfalo. Se extiende entre el tronco del encéfalo y el cerebro y rodea el tercer ventrículo. Se puede observar el tálamo, hipotálamo y el epitálamo. El diencéfalo comprende el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo representa el 80% del diencéfalo con un largo aproximadamente de 3 centímetros de largo. La comisura gris intertalámica une las mitades derecha e izquierda del tálamo. La lámina medular interna o medial divide la sustancia gris de los lados izquierdo y derecho del tálamo. Además que contribuye a las funciones motoras al transmitir información desde el cerebelo. También transmite impulsos nerviosos entre diferentes áreas del cerebro y cumple una función en el mantenimiento de la conciencia. Debido a sus características, existen 7 grupos principales de núcleos a cada lado del tálamo: el núcleo ventral, los núcleos mediales, el grupo lateral dorsal posterior y pulvinar, el grupo ventral, los núcleos intralaminares de la línea media y el reticular. El hipotálamo está situado por debajo del tálamo, controla muchas funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Entre sus principales funciones se encuentran el control del sistema nervioso autónomo, la producción de hormonas, la regulación de los patrones emocionales, de conducta, la ingesta de alimentos y agua y el control de la temperatura corporal. Sus 12 núcleos están organizados en 4 regiones mayores. La región mamilar es la más posterior, incluye los cuerpos mamilares y el núcleo posteriores hipotalámicos. La región tuberal, siendo la más ancha, lo comprende el núcleo dorsomedial y el núcleo ventromedial. La región supraóptica contiene el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo supraquiasmático.
La región preóptica participa con en la regulación de ciertas actividades autonómicas y está compuesta por núcleos preópticos medial y lateral. El epitálamo está ubicado en la región superior y posterior al tálamo. Lo constituye la glándula pineal o epífisis y los núcleos avenulares. La glándula pineal sobresale de la línea media posterior del tercer ventrículo y tiene un papel muy importante en el sistema endocrino, ya que secreta melatonina. Finalmente, los núcleos avenulares se relacionan con el olfato, especialmente con las respuestas emocionales frente a los olores. Otro componente del sistema nervioso central es la médula espinal, la cual media algunas reacciones rápidas del organismo ante cambios de temperatura. Así como el encéfalo, la médula espinal tiene capas de tejido conectivo que la envuelve. Estas reciben el nombre de meninges raquídeas. Como se había explicado antes, consisten en capas que cubren la médula, llamadas dura madre, meninge media o aracnoides, y la pía madre. Entre ellas se encuentran los espacios epidural y el espacio subdural. La pía madre posee extensiones membranosas triangulares llamadas ligamentos dentados que mantienen la médula espinal en el centro de su vaina dural. Ahora, la cuerda raquídea tiene una configuración casi cilíndrica y se pueden notar dos engrosamientos. El superior, que es el cervical, y va desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera torácica, porción donde nacen y terminan los nervios de las extremidades superiores. El inferior es el lumbar, que abarca de la novena a la duodécima vértebra torácica, donde surgen y terminan los nervios de las extremidades inferiores. Abajo de este último engrosamiento, la cuerda raquídea se angosta progresivamente y forma una porción llamada cono medular. De este surgen el filum terminale, que es el filamento terminal, y es una extensión de la pía madre que se prolonga hacia abajo y fija la médula espinal al coxis. La cauda equina se forma por las raíces de los nervios que se unen a la cuerda raquídea. Hablando de la anatomía interna de la médula espinal, existen dos surcos que penetran la sustancia blanca de la médula espinal y la dividen en dos secciones laterales, izquierda y derecha. Estas son las fisuras mediana, anterior formada por una hendidura amplia y profunda en la cara delantera o ventral, y el otro es la fisura media, posterior, formada por la hendidura estrecha en la superficie trasera o dorsal. La comisura gris es la barra central de la sustancia gris en forma de H o mariposa. En el centro tiene un pequeño espacio llamado conducto central que se extiende por toda la médula espinal. Esta materia gris contiene cuerpos neuronales constituidos por dos grupos funcionales, llamados núcleos o ganglios. Estos se dividen en dos, los sensoriales y los motores, por lo que los primeros reciben impulsos nerviosos de neuronas sensoriales, mientras que los últimos reciben impulsos nerviosos de neuronas motoras. Esta materia gris se divide en regiones denominadas como astas y que a su vez se subdividen como astas anteriores, astas posteriores y laterales. Las primeras contienen cuerpos de neuronas motoras, las segundas constan de núcleos sensoriales somáticos y las últimas contienen cuerpos celulares de las neuronas del sistema autónomo. Por delante de la materia gris se encuentra la comisura blanca anterior que comunica las porciones izquierda y derecha. Igual que la materia gris, se organiza en regiones en áreas llamadas columnas o cordones de sustancia blanca, anteriores, posteriores y laterales. Cada uno consta de distintos haces de axones nerviosos que tienen origen y destinos comunes, además transmiten información similar. Estos haces pueden extenderse a grandes distancias de la médula y se denominan fascículos, por lo que existen dos tipos, los sensoriales o ascendentes, que se componen de axones que conducen impulsos nerviosos al encéfalo, y los motores o descendentes formados por axones que conducen impulsos nerviosos hacia abajo por la cuerda raquídea. La mayor parte de un nervio periférico está compuesto por fibras nerviosas y sus células de sostén, donde cada uno se mantiene unido por el tejido conjuntivo que lo rodea. Desde el interior hacia el exterior se organiza en endoneuro, perineuro y epineuro. Los nervios espinales constituyen la vía de comunicación entre la médula espinal y la inervación de regiones específicas del organismo. Cada nervio espinal se conecta con un segmento de la médula mediante dos haces de axones llamados raíces.
En total son 31 pares de nervios espinales, los cuales se designan y numeran según la región y el nivel en donde emergen de la columna vertebral. Es decir, los nervios cervicales, que contienen 8 pares, los nervios torácicos, que llevan 12 pares, los nervios lumbares, que contienen 5 pares, los nervios sacros, igual 5 pares, y los nervios coccygeos solo lleva un par. Con respecto a la distribución de los nervios espinales, cada nervio se divide en varias fibras que se conocen como ramos. Estos se subdividen en ramo posterior, anterior y también dan origen a las llamadas ramas meningias. Otra derivación de los nervios espinales son los ramos comunicantes. Los ramos anteriores de los pares espinales no llegan directamente a las estructuras corporales que inervan, por lo que forman redes en ambos lados del cuerpo y se denominan según la estructura específica en la que se distribuyen sus fibras, con excepción de los nervios torácicos, por lo que se denominan plexos. Además, están los nervios intercostales, que se extienden directamente por las estructuras que le corresponden en los espacios intercostales. También reciben el nombre de nervios torácicos. Aquí podemos ver la estructura de la médula espinal en conjunto con los nervios espinales. Se puede visualizar el sistema nervioso central, al igual que el sistema nervioso periférico. Los nervios eferentes son aquellos encargados de las funciones motoras en el sistema nervioso periférico, los cuales consisten en responder a las decisiones de la función integradora para regular las diversas actividades corporales. Estos nervios transmiten información del encéfalo y médula espinal a varias estructuras corporales realizadas por regulación de contracción de los músculos esqueléticos, contracción de músculo liso en órganos internos y la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas en algunas partes del cuerpo. El extremo periférico de una neurona sensorial o su estructura interna u órgano se llama receptor y es particularmente sensible a un tipo dado de estimulación llamado estímulo adecuado. Es una estructura especializada que convierte la energía física en impulsos nerviosos. Una vez que se estimula el receptor, los impulsos eléctricos se transmiten a la corteza sensorial a través de las neuronas aferentes para el procesamiento sensorial. Los receptores sensitivos pueden clasificarse de la siguiente manera de acuerdo al tipo de estímulos que reciben. Exteroceptores son aquellos que responden a estímulos originados fuera del cuerpo y sirven para proveer información del ambiente que no está directamente en contacto con el cuerpo. Interoceptores son aquellos que reaccionan a estímulos en el ambiente interno del cuerpo. Sirven para proveer información sobre el estado de funcionamiento de los órganos internos. Estos receptores sí transmiten información sobre el sentimiento interno del individuo. Propioceptores son aquellos que reaccionan a estímulos por cambios en el sistema locomotor y responden a estímulos generados por el movimiento o tensión muscular. Proveen información sobre cómo ocurre el movimiento dentro del cuerpo.